Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno. La gama media en Android está que arde casi tanto como el Note 7, bueno, no tanto, ya que es un mercado que está saturadísimo de terminales. Por eso posiblemente los fabricantes intentan ahora posicionarse en el mercado o bien por abajo, es decir, ofreciendo buenos terminales a precios muy competitivos, o bien por arriba, que es lo que se conoce como super gama media o gama media premium. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque posiblemente esta última sea la estrategia con la que Asus va a intentar posicionarse con este Zenfone 3, un smartphone, o mejor dicho, un phablet de gran calidad prácticamente en todos los apartados y sin que sea necesario gastarse 700 euros por él. Para empezar, este Zenfone 3 entra por los ojos por un diseño realmente bonito, aunque tiene un aire, como algunos habéis comentado, a ciertos teléfonos de Samsung, donde el cristal es el gran protagonista, ya que el fabricante ha utilizado este material con tecnología de bordes redondeados 2.5D, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, la cual se ensucia con muchísima facilidad. Para el cuerpo y marcos han utilizado aluminio, con unos bordes redondeados y una ligera curvatura, que comienza y finalizan en dos biseles pulidos que son la guinda en su diseño. La parte frontal, que está relativamente bien aprovechada, además de la pantalla, la cual ocupa casi un 71%, lo más destacable son los botones táctiles, que por cierto no son retroiluminados. En su posterior lo es la cámara, la cual sobresale ligeramente del cuerpo, quizás sea la única pega en su diseño. La misma está acompañada de un doble flash LED y justo debajo el lector de huellas, que si bien funciona de una manera rápida y efectiva la primera y de cualquier manera, no me convence ni el lugar elegido, aunque esto depende de cada uno, ni su diseño, pequeño y delgado en vertical, que quizás hubiese encajado mejor en la parte frontal. Teniendo en cuenta que es un phablet, las sensaciones en la mano son positivas, aunque es inevitable utilizarlo con las dos manos y sobre todo en mi caso. En este sentido no le encuentro diferencia con otros terminales de gama alta, gracias posiblemente a unos buenos acabados y materiales, pero quizás un pelín más grande con respecto a otros, ya que sus dimensiones son de 152,6 milímetros de alto por un ancho importante de 77,4 y 7,7 milímetros de grosor, así como un peso de 155 gramos. Los marcos laterales favorecen su agarre y los botones laterales, también metálicos, se encuentran en una correcta ubicación, los cuales ofrecen un buen tacto y recorrido. La consecuencia de todo lo anterior, o más bien el motivo, es su gran pantalla de 5,5 pulgadas, un tamaño que dependerá del gusto de cada uno, pero al final lo importante es la calidad que ofrece. En este caso Asus ha apostado por una idónea resolución Full HD, que supone una densidad de unos 400 puntos por pulgada, por eso su nitidez es excelente. Lo novedoso del panel está en la tecnología que incorpora, que es Super IPS Plus, una tecnología que ha ido puliéndose, mostrando como en este caso unos colores más realistas y cómodos, y por lo tanto menos pesados a la vista que la tecnología AMOLED, aunque yo sea más partidario de esta última. Los blancos se ven prácticamente perfectos y los negros bastante intensos. Respecto al brillo es relativamente elevado, pero es verdad que en exteriores son inevitables los reflejos. El sensor que regula el mismo lo hace de una manera muy rápida, aunque el mínimo es quizá un pelín alto. Y para acompañar a su gran pantalla y disfrutar aún más de cualquier contenido multimedia, es digno de mención el apartado del audio, que en este caso cuenta con la tecnología Sonic Master 3.0. El resultado me ha sorprendido gratamente tanto por el volumen máximo como por la calidad que ofrece el mismo. Turno del apartado más controvertido del terminal, su rendimiento, no porque sea malo, sino por la extraña combinación elegida por Asus. Por un lado tenemos el procesador, que es un viejo conocido de la gama media, el Snapdragon 625 de 8 núcleos a 2 GHz, y por otro, que le acompaña nada más y nada menos que 4 GB de RAM. Supongo que tal y como ocurre en las relaciones de pareja, las combinaciones más extrañas son las que mejor funcionan, y en este caso se cumple. Su procesador ofrece un rendimiento más que solvente, posiblemente un peldaño por encima de la gama media común, aunque bien es cierto que en cuanto a potencia se queda por debajo de la actual gama alta del mercado. Todo esto se confirma tras la prueba de rendimiento mediante Antutu, donde marcó una puntuación de 62.971 puntos. Los 4 GB de RAM se notan y mucho, sobre todo en tareas en segundo plano, ya que aun teniendo numerosas apps abiertas, moverse entre ellas lo hace de una manera absolutamente fluida. En el apartado gráfico, el procesador cuenta con la ayuda de la GPU Adreno 506, que he podido apreciar y disfrutar con los títulos más potentes de la tienda. El dispositivo viene con Android 6.0 con Zen UI 3.0, que es la capa de personalización de Asus. Dejando a un lado el tema de su diseño, que es algo subjetivo y que a mí personalmente no me convence del todo, hay que reconocer que la experiencia de Android se mantiene intacta, aunque incorporando numerosas funcionalidades. Lo peor es quizás la cantidad de aplicaciones de Asus, a pesar de que podamos desactivarlas o desinstalarlas. Mantenerlas tampoco será un problema teniendo en cuenta que el equipo dispone de 64 GB de almacenamiento interno, que además son ampliables.
Y atentos a la cámara de este Zenfone 3 porque es quizá uno de los apartados donde ASUS ha puesto un mayor empeño, sobre todo a la principal, que es de 16 megapíxeles, con un focal f2.0, estabilizador óptico de 4 ejes y autoenfoque híbrido rápido por detección de fase y láser, acompañado de un doble flash LED de doble tono con modo HDR. La misma es capaz de grabar a 4K y su lente es de cristal de zafiro, casi indestructible como Hulk. El resultado con una buena iluminación son fotografías de gran calidad en cuanto a reproducción de colores y detalle, aunque para conseguir estas imágenes ha sido necesario usar el modo HDR automático. Si no lo hacemos, las imágenes se ven con unos colores muy apagados. De la misma manera, con menor luminosidad, las fotografías también se oscurecen demasiado. Respecto a las tomas nocturnas, los resultados son positivos, al no apreciarse un gran nivel de ruido y donde el flash en interiores hace un gran trabajo. Debo destacar además la velocidad de disparo y autoenfoque, que he podido comprobar en una gran aplicación para la cámara, sencilla, pero con numerosas funciones avanzadas. Y por último, en cuanto a la frontal, dispone de un sensor de 8 megapíxeles con apertura f2.0 más que aceptable para selfies. Nos acercamos al final del análisis con uno de los apartados estrella del Zenfone 3, su autonomía. En este caso cuenta con una batería de 3000 mAh. Últimamente me está sorprendiendo en este apartado los teléfonos que he probado, pero este me ha impresionado aún más, ya que los que me habéis aguantado por aquí alguna vez ya les sabéis que le doy mucha tralla al teléfono, pero en este caso este señorito Zenfone 3 ha conseguido superar el día y medio de uso, algo que no veía desde hace muchísimo tiempo, así que ole Asus por conseguirlo. Y finalmente, en cuanto a conectividad, ya habréis visto que cuenta con un puerto USB tipo C, que por cierto hace uso de la carga rápida de Qualcomm, además de Wi-Fi a GPS con GLONASS, Bluetooth 4.2 y radio FM, algo que valoro muchísimo. La única ausencia destacada es la de soporte NFC. El Asus Zenfone 3 me ha dejado tras este análisis unas sensaciones contrapuestas. No cabe duda que es un terminal bonito gracias a su diseño y materiales, además de estar bien construido. Y de la misma manera, en cuanto al rendimiento, cumple en todas las situaciones, ofreciendo además una increíble autonomía como hemos visto. Pero al mismo tiempo su precio lo sitúa en un terreno complicado, así que esto hace preguntarme si lo recomendaría teniendo en cuenta que en este segmento de precios hay opciones muy potentes a día de hoy en el mercado. Y antes de que me lo preguntéis, ya os digo que lo recomendaría, aunque no a cualquier precio. Por cierto, si lo quieres, te he dejado los mejores enlaces para adquirirlo en la cajina de descripción, así que si estás interesado en él, te animo a que le eches un vistazo. ¿Qué te ha parecido este Zenfone 3? Dímelo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo te agradeceré que le dejes a me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. ¿Que aún no te has suscrito al canal? No sé qué esperas para hacerlo. Muchas gracias, hasta la próxima.